¿Qué momento les hizo darse cuenta de que les estaban engañando? Historia 1. No fue un lipstick en el cuello ni un mensaje sexy. Fue un ok demasiado perfecto. Mi novio siempre escribía con faltas, audios eternos y emojis ridículos. Un día me manda: de acuerdo, lo reviso y te confirmo. Punto final. Sonó corporativo. Le contesté bromeando: ¿quién eres y qué hiciste con mi novio? Me respondió con un sticker que jamás había usado. Ese mismo día, cuando llegó a casa, su teléfono vibró y vi el nombre en la pantalla. Mamá. Pero su mamá no tenía corazón, y además la llamaba Ma. Le dije: ¿todo bien con tu mamá? Se puso blanco y dijo: sí, sin mirar el móvil. En la noche, mientras se bañaba, entró una llamada y en vez de mamá, apareció un número guardado con otra foto, la de una mujer rubia en un espejo. Me quedé helada. Revisé el historial de llamadas. Mamá llamaba solo después de las 10 p.m. Ma'am, siempre. Cuando salió, le pregunté directo. Me dijo que era una compañera del trabajo medio intensa y que la guardó así para que yo no me pusiera celosa. Ahí entendí todo. No era para evitar mis celos, era para esconder su culpa. Me fui con mi mochila y, al cerrar la puerta, escuché cómo marcaba de inmediato. Mamá, otra vez. Historia 2. Yo me di cuenta por una cosa ridícula: el perfume del auto. Mi esposo era de los de no me gusta nada perfumado. Ni velas, ni aromatizantes, ni nada. Un jueves subí al coche y olía a vainilla dulce, como ropa recién lavada con suavizante caro. Le dije: ¿cambiaste algo? Y me soltó: ah, seguro fue el ballet. No usamos ballet. Nunca. Me reí para no sonar paranoica, pero me quedé con la espina. Al día siguiente dejé en el asiento del copiloto una moneda antigua que mi abuelo me había dado. Era mi marca. Si alguien limpiaba o se sentaba ahí, la movería. Esa noche, al volver del trabajo, la moneda estaba en el portavasos, como acomodada, y en el espejo retrovisor colgaba un listón azul. Yo no pongo cosas colgando. ¿Eso? Pregunté. Te lo compré, dijo. Era mentira. Tenía una etiqueta de una floristería de la otra punta de la ciudad, una a la que yo jamás voy, pero que él sí conocía, porque quedaba cerca del gimnasio. No discutí. Solo le pedí su teléfono para buscar la dirección de un restaurante. Se lo pedí sonriendo. Se negó. Ahí me cayó la ficha. No era la vainilla, ni la moneda, ni el listón. Era el reflejo automático de proteger el secreto. Historia 3. Mi novio y yo teníamos una regla: nada de modo avión en casa. Era una tontería romántica, tipo, no necesitamos huir del mundo. De repente empezó a hacerlo porque la señal falla. Lo raro es que solo lo ponía cuando iba al baño, y tardaba muchísimo. Un día, mientras cocinaba, me pidió que le pasara el cargador del escritorio. Abrí el cajón y vi un segundo teléfono, viejo, con una funda barata. No lo toqué. Me dije: seguro es del trabajo, pero mi intuición gritaba. Esa noche, cuando él salió a comprar hielo, prendí el teléfono. No tenía SIM, pero sí Wi-Fi guardado. Entré, y lo primero que saltó fue una notificación de una app de mensajería. ¿Cuándo la vuelves a ver? Y sentí náuseas. No abrí el chat. No quise ver más. Solo miré el fondo de pantalla, una foto de una mano con uñas rojas sobre su pierna, en un carro. Reconocí el tablero. Era el suyo. Cuando volvió le dije: ¿por qué tienes dos teléfonos? No negó. Solo suspiró, como si le hubiera quitado un peso. Porque contigo soy uno, y con ella soy otro. Esa frase me rompió más que la infidelidad. Me levanté, tomé mis llaves, y lo dejé ahí con su doble vida en el cajón. Historia 4. Yo lo descubrí por un recibo de farmacia, de algo que yo no uso. Llevábamos años juntos y teníamos una relación tranquila. Una tarde, él me pidió que revisara su cartera porque se le perdió la tarjeta del gimnasio. Entre tickets, encontré uno doblado de una farmacia de guardia, comprado a las 2:13 a. Ma'am, era una compra de emergencia, de esas horas raras. Y entre los productos había uno clarísimo: prueba de embarazo. Mi cuerpo se quedó frío. Yo no estaba embarazada. No podía estarlo. Y además él siempre juraba que odio las farmacias. Guardé el ticket sin decir nada. Al día siguiente le pregunté casual: ¿fuiste a la farmacia anoche? Se rió nervioso. ¿Qué? No. Le mostré el recibo. Me dijo que era antiguo. Revisé la tinta. Estaba fresca. El papel aún olía a químico. Entonces cambió la historia. Fue para un compañero. Me pidió el favor. Yo le pregunté el nombre del compañero. Se quedó en blanco. Literalmente. Como si su mente hubiera sido una pantalla azul. En ese silencio, entendí que no solo me engañaba, ya llevaba un guión ensayado, solo que no esperaba que yo tuviera el papel en la mano.
Me fui a casa de mi hermana esa misma noche. A las horas, me llegó un mensaje de un número desconocido. Perdón, yo no sabía que existías, y ahí la prueba de embarazo dejó de ser un ticket y se volvió una alarma. Historia 5. Mi momento fue cuando dejó de pelear conmigo. Suena al revés, pero así fue. Antes discutíamos por tonterías. ¿Quién lavó platos? ¿Quién olvidó apagar la luz? De pronto se volvió zen. Yo le decía, llegaste tarde, y él respondía, tienes razón, amor. Yo explotaba por estrés y él, entiendo tus emociones. Me sentía culpable, como si yo fuera la loca. Una noche, mientras él dormía, noté que su reloj inteligente vibraba en la mesa. Nunca lo dejaba lejos. Brilló la pantalla. Te extraño. Mañana repetimos. No decía nombre, solo el texto. Lo toqué y se bloqueó. Me quedé mirando el reloj como si fuera una bomba. Al día siguiente hice algo que jamás había hecho. Revisé nuestro historial de ubicación compartida. Había una dirección que se repetía 2 veces por semana. Siempre a la misma hora. Un edificio residencial a 20 minutos de nuestro departamento. Le dije, ¿qué haces en tal calle? Sonrió sin sorpresa, como si ya hubiera aceptado el final. Voy a correr por ahí, dijo. En ese momento entendí por qué estaba tan tranquilo. Sus emociones ya las estaba viviendo con otra persona. Yo solo era el lugar donde descansaba. Me dolió tanto que ni lloré. Solo le dije, gracias por ser tan comprensivo. Te va a servir cuando empaques. Historia 6. Me di cuenta por un detalle que parecía inocente. Empezó a cuidar su salud de golpe. De la nada dejó el azúcar, compró suplementos y se volvió obsesivo con el gimnasio. Yo feliz pensé que era una etapa buena, hasta que vi que en el baño apareció una maquinita nueva de afeitar, para el cuerpo. Él siempre decía que eso era ridículo. Una noche, antes de salir con los chicos, se pasó media hora arreglándose. Perfume, crema, camisa planchada. Le dije en broma, ¿a quién vas a conquistar? Se rió demasiado rápido. A ti, obvio. A las 2 de la mañana llegó con el pelo perfecto, sin una gota de sudor, y oliendo a jabón caro, no a bar. Le pedí su ubicación por seguridad y me mandó una captura falsa. La hora en la esquina no coincidía con la del teléfono. Ahí se me apagó el corazón. Al día siguiente, sin drama, le dije, enséñame el chat del grupo. Dijo que no tenía batería. Yo miré su teléfono. 78%. Cuando insistí, me soltó. ¿Por qué desconfías? ¡Qué tóxica! Ese fue mi momento exacto, cuando intentó convertir mi intuición en un defecto. No necesité ver fotos ni mensajes. El maquillaje de nuevo yo no era para mí. Era para alguien que lo estaba aplaudiendo. Historia 7. Lo supe por una palabra prohibida. Mi pareja y yo teníamos un chiste interno. Nunca decir tranquila, porque siempre sonaba a gaslighting. Era nuestra broma, nuestro código. Un día le pregunté por qué llegó tarde y me contestó, tranqui, sentí como si alguien me hubiera empujado por dentro. Él jamás decía eso. Esa semana empezó a llamarme nena. Yo era amor o vida, siempre. Nena me sonaba a copia barata. Y luego vino lo definitivo. Me mandó un audio por error, que claramente no era para mí. Se escuchaba su voz suave, como la que ya no usaba conmigo. Duerme, preciosa. Mañana te paso a buscar. Pausa. Uy, perdón. Era para mi mamá. Me quedé mirando el celular con una calma rara, como anestesiada. A la noche le dije, repite lo de preciosa. Se enojó, me acusó de estar imaginando cosas. Entonces hice lo único que me salió. Le respondí con nuestro chiste, el de siempre. No me digas tranqui. Y él sin pensar soltó. Es que a ella le funciona. Se quedó congelado. Yo también. En ese segundo, la verdad se dijo sola. Sin pruebas. Sin detectives. Fue como escuchar una puerta cerrarse por dentro. Historia 8. Mi momento fue en una videollamada familiar. Estábamos cenando y mi suegra, que es un radar humano, le dijo, ¿y esa camisa? Te queda como cuando estabas enamorado. Todos rieron. Yo también. Pero él se atragantó. Después, en la cocina, le pregunté, ¿por qué reaccionaste así? Me dijo que su mamá exageraba. Esa misma noche, mientras él dormía, vi una notificación en la pantalla bloqueada. Pedido listo para retirar. Era de una pastelería. Pensé que era un regalo para mí. Me emocioné. A la mañana siguiente me dijo que tenía que salir a hacer un trámite rápido. Volvió 2 horas después sin nada. Ni bolsa, ni caja, ni migas. Como no soy de revisar teléfonos, hice algo más simple. Llamé a la pastelería con el número que aparecía en la notificación. Estaba en el historial de notificaciones del teléfono. Dije que era para confirmar un pedido a nombre de él. La chica me dijo, sí, el pastel con la dedicatoria. Le pedí que me la leyera. Feliz aniversario, mi Luna. Gracias por este año. Nosotros no cumplíamos aniversario en esa fecha. Y él jamás me llamó mi Luna.
Cuando llegó no grité. Solo le pregunté, ¿quién es tu luna? Se quedó en silencio. Y yo entendí que lo peor no era el engaño, era que celebraba con ella lo que conmigo ya no construía. Historia 9. Yo lo descubrí por una alergia. Suena absurdo, pero fue así. Soy alérgica a los gatos. Él también odiaba a los gatos. Un viernes llegó a casa y, en cuanto me abrazó, empecé a estornudar como loca. Me ardían los ojos. Le dije, ¿dónde estuviste? Y contestó, en la oficina. La oficina no tiene gatos. Pero su sudadera estaba llena de pelitos finos, de esos que se pegan como agujas. Me dijo que eran de una alfombra vieja del coworking. Mentira. Esos pelos tenían el olor exacto de casa con gato. Los que han convivido con uno lo saben. Es un olor que no se inventa. Ese fin de semana volvió a pasar. Y el siguiente. Hasta que un lunes encontré en su auto un paquetito de snacks para gato, de esos con dibujitos. No era comida humana. No había excusa. Cuando se lo mostré, dijo algo ridículo. Es de un compañero, le dije. Entonces dime el nombre del gato. Se rió nervioso. ¿Qué? Si es de un compañero, dime el nombre del gato. ¿Cómo se llama? No supo. Ahí entendí que no solo iba a ver a alguien. Estaba entrando a una casa donde se quedaba lo suficiente como para llenarse de pelos, de olor, de rutina. Ese día me fui. Y lo más triste es que mis estornudos fueron más honestos que sus palabras. Historia 10. Mi señal fue el dinero, pero no por infidelidad típica de motel. Él empezó a sacar efectivo cada martes. Siempre la misma cantidad. Yo no controlaba nada, pero me llamó la atención porque él era de pagar todo con tarjeta. Le pregunté y dijo, para la barbería, ok. Pero los martes llegaba con el mismo corte de siempre. Ni un pelo distinto. Entonces, un martes, le propuse ir juntos a cenar y me dijo que no podía. Cita importante. Lo dijo como si fuera normal. Cita. Esa noche me escribió. Voy a estar sin señal, amor. Y me mandó una foto. Una carretera oscura. Algo en la imagen me molestó. La amplié. En el reflejo de su espejo lateral se veía una mano apoyada en su hombro. Mano pequeña, uñas negras. Me temblaron las piernas. No respondí. Esperé. Cuando volvió, me contó una historia larguísima sobre un cliente, un negocio, estrés, demasiado elaborada. Yo solo le dije, enséñame el recibo de la barbería. Se molestó. Me dijo que yo estaba loca. Le pedí que abriera su banco en el celular. No quiso. Entonces le enseñé la foto ampliada. Se quedó mudo. Ahí supe que el efectivo no era por un corte de pelo. Era por comprar silencio. Cenas, gasolina, regalos, y la tranquilidad de creer que yo nunca miraría un reflejo. Historia once. Me di cuenta por una llave que no era nuestra. Vivíamos juntos y teníamos ese caos normal de llaves en un plato. Una tarde, lavando los platos, escuché un tintineo raro dentro del fregadero. Entre la espuma apareció una llave pequeña, plateada, con un llavero de hotel. No era mía, no era de él. Y el llavero no decía hotel como tal, decía Gimnasio Aurora, Locker 214. Cuando llegó, se la mostré como quien encuentra un lápiz prestado. Sonrió y dijo, ah, sí, la del locker. Me la prestaron porque perdí la mía, pero él no iba a ese gimnasio. Nunca. Tenía membresía en otro y además odiaba los lockers. Esa noche, mientras él dormía, busqué Gimnasio Aurora en mapas. Quedaba al otro lado de la ciudad, justo al lado de unos departamentos nuevos. Al día siguiente le dije, voy contigo al gimnasio, quiero retomar. Se puso tenso. Mejor otro día. Insistí. Hoy, me dijo que tenía una lesión. Yo lo miré y le dije, entonces devuélveme la llave del locker. Se rió como si yo fuera exagerada y la guardó en el bolsillo. Ese fue el momento. No por la llave, sino por la rapidez con la que decidió protegerla. Una llave es una promesa de acceso. Y él estaba cuidando el acceso a una parte de su vida donde yo no existía. Historia 12. Lo supe por un nombre que no reconocí. En mi propio departamento. Teníamos un altavoz inteligente en la sala, de esos que guardan recordatorios. Una mañana sonó solo, sin que nadie lo activara. Recordatorio, comprar flores para Lara. Yo me quedé tiesa. No conozco a ninguna Lara. Pensé que era una publicidad rara. Entré al historial del dispositivo. Había varios recordatorios de las últimas semanas. Lara, cena 8. Lara, no olvides su té. Lara, llámala cuando salgas. Me dio risa nerviosa, de incredulidad. Cuando él llegó, le dije, ¿quién es Lara? Se quedó callado 2 segundos, demasiado exactos, como buscando la respuesta correcta. Una compañera del trabajo está pasando por algo. Le pregunté, ¿y por qué el altavoz lo sabe? Dijo que lo dictó sin querer. Ajá.
Esa noche hice una prueba. Le dije al altavoz, reproducir lista Lara, y empezó una playlist romántica, toda armada, con canciones que él jamás escuchaba conmigo. Canciones de esas que uno usa para impresionar, para construir un mundo. Cuando él escuchó la música, apagó el dispositivo de golpe. «Estás invadiendo mi privacidad», me dijo. Yo le respondí, «No, amor. Tú invadiste mi casa con otra vida». Y ahí entendí que el engaño no era solo físico. Había una historia entera narrándose en mi sala, con recordatorios y canciones, mientras yo pensaba que todo era normal. Historia treche. Mi momento fue un paquete equivocado. Vivo en un edificio donde todos dejan los envíos en recepción. Un día me llegó una caja con el nombre de mi novio y una etiqueta que decía lencería, talla S. Yo uso M. Y él no compra ropa interior, ni para mí ni para nadie. Pensé, quizá es spam, quizá se equivocaron, pero la caja estaba abierta por una esquina, como si alguien la hubiera revisado y luego la hubiera cerrado rápido. Dentro había una bolsa de seda y una tarjeta. Para tus noches de hotel, ya sabes cuál es mi habitación. No decía firma, no decía nombre, solo esa frase. Se me secó la boca. Cuando él llegó, fingí normalidad. Le dije, te llegó un paquete, lo vio, y lo primero que hizo fue mirar alrededor, como si midiera si alguien nos observaba. Ni sorpresa ni curiosidad, solo pánico. ¿Lo abriste?, me preguntó. Y ahí lo confirmé. No era un error. Era su plan fallando. Le dije que sí, que lo abrí. Me pidió perdón con esa voz baja, como si estuviera negociando. Me dijo que no significaba nada, que era una tontería. Yo solo le pregunté, ¿qué hotel? Se quedó mudo, porque la pregunta era demasiado concreta. Las mentiras se sostienen en lo abstracto, una amiga, un error, un momento. Pero cuando pones un lugar real, una habitación real, se cae todo. Esa noche dormí en el sofá y, al amanecer, ya tenía claro que mi casa no iba a ser bodega de secretos ajenos. Historia 14. Me di cuenta por una videollamada cortada y una sombra en la pantalla. Estábamos hablando normal, él en casa de su primo. De pronto se escucha una risa femenina, cercana, como dentro del mismo cuarto. Él se pone rígido y dice, «Es la tele». La tele se escuchaba demasiado viva. Al rato, mientras hablaba, vi que en sus lentes se reflejó una silueta moviéndose detrás de él. Alguien pasando una mano por su espalda. Yo no vi la mano, vi la intención. Esa confianza de quien toca sin pedir permiso. Le dije, «¿Quién está ahí?». Se molestó. «Nadie, estás viendo cosas». Y cortó la llamada como si fuera un error de conexión. Lo llamé de nuevo. No contestó. 10 minutos después me escribió. Se fue el internet. Curioso, porque en WhatsApp su estado estaba en línea cada 2 minutos. Esa noche, cuando volvió, no quise gritar ni llorar. Solo le dije, «Me gustaron tus lentes nuevos». Se sorprendió. «¿Qué lentes?». Ahí lo atrapó su propio descuido. Porque sí, eran nuevos. Y yo los había visto con claridad. No fue una prueba tangible. No fue un mensaje guardado. Fue una sombra en un reflejo. Una risa que no pertenecía a su primo. Y la rapidez con la que prefirió cortar la llamada antes que decir la verdad. A veces la traición se nota en lo que alguien apaga, no en lo que enciende. Historia 15. Mi señal fue un cambio de idioma. Mi pareja era español de toda la vida, cero modismos raros. Un día empezó a decir, «dale», «repiola», «posta». Al principio me pareció gracioso. Le pregunté, «¿Desde cuándo hablas así?». Y dijo, «Nada, cosas de internet», pero se volvió constante. Y lo peor, cuando se emocionaba, se le escapaban esos modismos sin darse cuenta, como si estuviera practicando una versión nueva de sí mismo. Una noche le llegó un mensaje y lo tapó con la mano. Reflejo automático. Me dijo, «Es del trabajo». Yo le respondí, «Dale», y sonrió nervioso como si ese código fuera de ellos, no mío. Al día siguiente lo escuché en la cocina, pensando que yo no estaba. «No, posta que sí, te lo juro», lo dijo con un tono tierno, íntimo. Cuando entré, cambió la voz como si apretara un interruptor. Ese fue mi momento exacto. No era solo que hablaba distinto, era que tenía 2 tonos. Uno para mí, rutinario. Otro, cálido y nuevo, para alguien que lo hacía sentirse interesante. No necesité revisar nada. Entendí que cuando alguien adopta el lenguaje de otra persona, no es internet, es cercanía, es influencia, es querer pertenecerle a alguien más. Y yo no iba a competir con una versión de él que ya estaba ensayando para otra. Historia 16. Me di cuenta por un accidente con el Bluetooth. Íbamos en su coche rumbo al súper, hablando de cosas tontas, cuando el sistema del auto anunció en voz alta, «Conectando».
iPhone de Sophie. Yo me quedé inmóvil. Mi nombre no es Sophie. Y su teléfono era el único que se conectaba ahí, siempre. Él reaccionó rápido, demasiado. Apagó la pantalla, subió el volumen de la radio y soltó una risa nerviosa. Debe ser de un vecino, se conectó sin querer. Ajá, claro. Un vecino que se llama Sophie con corazón. Justo en su auto, justo en ese momento. Le dije tranquila. Ok, entonces borremos ese dispositivo. Entré al menú y vi que iPhone de Sophie estaba guardado como favorito. Favorito. No temporal. No accidental. Se puso a la defensiva y empezó a hablar de mí, que si soy controladora, que si no confío, que si no puedes vivir así. Me di cuenta de que estaba más preocupado por defender la historia que por mi cara. Cuando llegamos al súper, hice algo simple. Me bajé y me fui a pie a casa. Él me escribió 20 mensajes. Fue un error. No es lo que piensas. No seas dramática. Ni uno diciendo, te lastimé. Ese fue mi momento. Cuando vi que había un corazón donde debía haber transparencia. Y cuando entendí que su primera reacción siempre iba a ser proteger su mentira, no protegerme a mí. Historia 17. Yo lo supe por un silencio raro en su Instagram. Mi pareja era de publicar todo. Café, atardecer, memes, hasta su plato de comida. De repente desapareció. Estoy cansado de las redes, me dijo. Me pareció sano. Hasta que un día vi que seguía activo, solo que no conmigo. Una amiga me mandó un pantallazo. Él había comentado corazones en la foto de una chica, con un «te ves increíble». Yo pensé que era una tontería, hasta que intenté entrar al perfil de esa chica y no me aparecía. Le pedí a mi amiga que me lo buscara desde su cuenta. Sí aparecía. A mí me tenía bloqueada. No bloqueas por accidente. Bloqueas para construir una escena sin testigos. Esa noche le dije, ¿por qué me bloqueaste del perfil de alguien? Me miró como si yo hubiera cometido un crimen por saber. Estás espiando, y ahí lo entendí. Para él, el problema no era la traición. Era que yo había visto el truco. Le pedí que me enseñara sus mensajes con ella. Se negó. Me dijo que no me debía explicaciones. Esa frase me atravesó. Porque cuando alguien te ama, te da explicaciones hasta de lo que no hace falta. Cuando alguien te engaña, te da principios y orgullo para esconder lo que no quiere mostrar. No lloré. Solo le dije, ya entendí por qué dejaste redes. No las dejaste. Solo me dejaste afuera. Historia 18. Mi momento fue una nota de voz que no cuadraba con el ambiente. Él dijo que estaba en una reunión, que no podía hablar. Pero me mandó un audio susurrando. Te llamo en un rato. Yo escuché atentamente y detrás se oía agua corriendo. Como una ducha. Pensé que era mi imaginación. Hasta que le mandé un mensaje. ¿Todo bien? Y me respondió con una foto de su laptop, supuestamente en la oficina. Pero la foto tenía un reflejo en la pantalla negra del monitor. Una pared con azulejos claros. Azulejos. En una oficina. Claro. Esa noche llegó a casa con la piel enrojecida, como cuando uno se baña con agua caliente. Y olía a ese jabón neutro de hoteles o apartamentos ajenos. Yo le dije, ¿dónde estabas? Me contó una historia larguísima de trabajo, con nombres, horarios, todo demasiado detallado. Le hice una sola pregunta. ¿Por qué en el audio se escuchaba una ducha? Se quedó quieto. Me dijo, era el baño del lugar. ¿Y por qué había azulejos detrás de tu pantalla? Silencio. Ese silencio que dura medio segundo, pero pesa como un año. Ahí entendí que no necesitaba detective. Necesitaba escuchar. Porque la gente puede inventar historias, pero los sonidos no mienten. Los reflejos no discuten. Y la verdad, cuando la acorralas con una pregunta concreta, se queda sin maquillaje. Historia 19. Lo descubrí por un calendario. Sí, un calendario de papel. Él juraba que era vieja escuela, y lo tenía colgado en la cocina. Yo nunca le presté atención, hasta que un día vi una fecha marcada con un corazoncito y las iniciales M más J. Yo soy J, pero mi nombre no empieza con J. Empieza con A, y él lo sabe. Nos reímos 1000 veces de eso, que todos me confunden con otra letra. Me acerqué a mirar mejor. Había varias fechas marcadas. Cine, cena, viaje, y yo no había ido a nada de eso con él. Le pregunté, ¿qué es esto? Se puso rojo. Dijo, son planes que quería hacer contigo. Mentira, porque estaban escritos con fechas pasadas. No puedes querer hacer algo que ya hiciste. Esa noche me di cuenta de algo más. Los días marcados coincidían exactamente con sus horas extra. Cuando decía, me quedo en la oficina, en realidad estaba cumpliendo un calendario sentimental. Pero no conmigo. Lo más duro fue entender que tenía organizado el engaño como una agenda. No fue un desliz, fue logística. Fue intención. Arranqué la hoja del mes y la dejé sobre la mesa.
Cuando llegó y la vio, me dijo, ¿qué hiciste? Y yo pensé, qué increíble. Se preocupa por el papel, no por lo que significa. Ese fue mi cierre. Alguien que cuida su calendario más que mi corazón ya había elegido. Historia 20. Mi señal fue una risa que no era para mí. Estábamos en el sofá viendo una serie, él con el celular. De pronto soltó una carcajada, de esas que salen del pecho, auténticas. Yo le pregunté, ¿qué pasó? Y dijo, nada, un meme. Le pedí verlo. Se negó. Es tonto, pero siguió riéndose, escribiendo, con esa sonrisa que yo ya no le sacaba hace meses. Me dolió más eso que cualquier mensaje. Porque la infidelidad a veces empieza donde se va la alegría compartida. Esa noche, mientras se lavaba los dientes, dejó el teléfono desbloqueado en la cama. Yo no soy de revisar, pero mi cabeza ya estaba gritando. Miré solo una cosa, el chat abierto. No vi fotos, no vi nada explícito. Solo leí la última línea que él había enviado. Contigo vuelvo a ser yo. Esa frase me rompió. Porque, ¿qué soy yo entonces? ¿El lugar donde no puede ser él? ¿La rutina? ¿El peso? Cuando salió le dije, ¿con quién hablas? Se quedó quieto. Dijo, con una amiga con la que vuelves a ser tú. No supo qué responder. Y en ese momento entendí algo cruel. No me estaba engañando solo con una persona. Me estaba reemplazando emocionalmente. No hice show. Le dije, entonces quédate donde eres tú. Y me fui a dormir a otra habitación, sintiendo que por fin, aunque doliera, estaba eligiéndome. Historia 21. Me di cuenta por un detalle en la basura. Sí, suena feo, pero fue así. Él siempre se llevaba la basura para ayudarme, y yo lo veía como un gesto lindo. Un domingo, salió con la bolsa y tardó demasiado. Cuando volvió, traía las manos lavadas y olía a gel antibacterial fuerte. Raro. Esa noche, se le cayó del bolsillo un papel arrugado. Era un recibo de una cafetería, de 2 cafés y un croissant, pagado a las 7:40 a. Ma'am, yo a esa hora estaba dormida, y él había salido solo a tirar la basura. Lo miré sin decir nada. Al día siguiente, me levanté temprano y lo vi ponerse zapatos en puntas, intentando no hacer ruido. ¿A dónde vas?, pregunté medio dormida. Al gimnasio, dijo. Pero no llevaba ropa deportiva. Llevaba camisa. No lo seguí. No hice drama. Solo miré por la ventana cuando salió. Y lo vi. No fue hacia el gimnasio. Caminó directo hacia la esquina, donde una mujer lo esperaba con un vaso de café en la mano. Se saludaron como quien ya tiene rutina. Abrazo rápido, beso en la mejilla, cero nervios. Ahí entendí por qué él era tan considerado con la basura. Era la excusa perfecta para salir, encontrarse, volver y borrar el rastro. La traición no estaba en el beso, estaba en la logística cotidiana, en cómo convirtió mi confianza en su horario. Historia 22. Mi momento fue cuando cambiaron las preguntas en su conversación. Antes me preguntaba cómo me fue, qué quiero cenar, si vi tal cosa. De repente, empezó a hacer preguntas demasiado específicas, como si estuviera verificando mis respuestas. ¿A qué hora sales exactamente? ¿Con quién vas? ¿En qué mesa te sientas? Pensé que era preocupación. Hasta que una vez le dije una mentira pequeña para probar. Le dije que iba al cine con mi prima. En realidad me quedé en casa trabajando en el cuarto. A la media hora me escribió, ¿ya empezó la película? Yo respondí, sí. ¿Qué sala? Le respondí cualquier número. Y entonces cayó la bomba. Me mandó un audio susurrando. Apurado. Ok, perfecto. Como si estuviera confirmando que yo no estaba donde él quería que estuviera. Esa noche, cuando llegó, estaba demasiado relajado. Demasiado. Y traía esa felicidad sin motivo. Esa calma de quien logró hacer algo sin que lo descubran. Le dije, hoy no fui al cine. Se quedó quieto. ¿Cómo? Hoy me quedé aquí. Y tú me estabas chequeando para saber si podías hacer lo tuyo. No negó. Solo me miró con rabia, como si lo hubiera traicionado yo por ser más lista que su teatro. Ese fue mi momento de claridad. Alguien que te ama no te interroga como si fueras una coartada. Historia 23. Lo supe por una foto que no era sospechosa a simple vista. Me mandó una selfie en el trabajo, sonriendo, con su taza de café. Yo estaba por contestar con un corazón cuando noté algo. En la taza se reflejaba una ventana, y en la ventana, un cartel que decía, Sala de Pediatría. Él no trabaja cerca de un hospital. Y además, odiaba los hospitales. Le pregunté, ¿estás en un hospital? Me dijo que era una cafetería temática, una broma. Me quedé con la duda. A los minutos me mandó otra foto, ahora de su escritorio. En una esquina, casi fuera de cuadro, se veía una pulsera de hospital, de esas con nombre. No quería parecer loca, así que hice lo más frío que hice en mi vida. Le dije que mi mamá estaba mal,
que necesitaba que viniera. Estoy en una reunión, dijo. No preguntó qué pasó, no preguntó si era grave. Solo no puedo. Ahí me cayó el golpe. Si de verdad estuviera trabajando, habría mostrado preocupación. Pero si estaba en un hospital por otra persona, mi emergencia era un estorbo. Cuando llegó en la noche, lo miré y le dije, ¿quién está embarazada? Se quedó blanco. Porque la pulsera de hospital no era de pediatría por casualidad. Porque el lugar no era una cafetería. Y porque su cara de susto confirmó lo que yo aún no había dicho en voz alta. Su vida se estaba mezclando con decisiones que no incluían la mía. Historia 24. Me di cuenta por un cambio de contraseña y por cómo lo justificó. Él nunca cambiaba contraseñas. Era de los que usan la misma desde la universidad. Un día intenté poner música en la tele con su cuenta y no entraba. Le escribí, no me deja. ¿La cambiaste? Me respondió, sí, por seguridad. Le pedí la nueva. Me dijo, luego. Luego nunca llegaba. Esa misma semana dejó su laptop abierta en la mesa. No fui a buscar chats. Solo abrí el navegador y vi la barra de búsqueda reciente. ¿Cómo ocultar conversaciones? ¿Cómo borrar historial de ubicaciones? Apps para mensajes secretos. Me temblaron las manos. No por lo que vi, sino por lo que significaba. No era un error, era preparación. Era tutorial. Era intención con manual. Cuando llegó, le dije tranquila, ¿qué estás ocultando? Se rió y dijo, nada, estás exagerando. Yo le respondí, nadie busca cómo ocultar conversaciones para ver recetas. Ahí cambió el tono y se enojó, como si yo fuera la delincuente por mirar. Me acusó de invadirlo. Y ese fue mi momento exacto, cuando entendí que las contraseñas no eran para protegernos del mundo, eran para protegerlo a él de mí. Esa noche, mientras él dormía, yo ya estaba despierta, pero no por celos, por duelo. Porque cuando alguien te convierte en amenaza, ya te sacó de su equipo. Historia 25. Mi señal fue una frase repetida, pero no por él. Una vez escuché a su mejor amigo decirme, él siempre habla de ti, dice que eres su paz. Me pareció tierno. 2 semanas después, en una fiesta, una chica se me acercó medio borracha y me dijo, «Ay, tú eres la famosa Paz». Sonrió como si fuera un chiste compartido. Yo me reí incómoda y le pregunté, «¿Cómo sabes eso?». Me dijo, «Porque él me lo decía a mí también». Sentí que el suelo se hundía. Le pregunté quién era. Me dijo su nombre y agregó, «Pero tranquila, ya no, creo. Él decía que contigo tenía estabilidad y conmigo emoción». Estabilidad. Emoción. Como si yo fuera un mueble y ella una montaña rusa. No hice escándalo. Me fui al baño, me miré al espejo y pensé, qué injusto que me describan en categorías, como si yo no tuviera fuego, como si yo no pudiera hacer aventura también. Pero el punto no era compararme. El punto era que él repartía versiones de sí mismo según la persona, y a mí me daba la parte que no lo incomodaba. Cuando volví, lo vi hablando con ella desde lejos, con esa sonrisa juvenil que conmigo ya no usaba. Y ahí entendí el momento exacto. No era solo engaño físico, era una narrativa. Él necesitaba que yo fuera la paz para justificar su caos con otra. Esa noche, al llegar a casa, le dije, si soy tu paz, entonces no merezco guerra, y cerré la puerta detrás de mí como quien por fin se escucha. Historia 26. Me di cuenta por mi perro. No por olfato a perfume ni nada cliché, sino por conducta. Mi perro siempre recibía a mi pareja como si fuera Navidad. Saltos, cola loca, juguetes. Un día volvió de trabajar hasta tarde, y el perro se escondió detrás del sofá. Literal. No ladró, no se acercó, solo lo miraba como si fuera un desconocido. Mi pareja dijo, qué raro. Se agachó a llamarlo, y el perro se fue a otra habitación. Esa noche, mientras mi pareja se bañaba, mi perro empezó a olfatear su mochila con desesperación, como buscando algo. De la mochila sacó un coletero negro, de esos de tela suave. Yo uso el pelo corto, no uso coleteros. Se lo mostré y él soltó el clásico, debe ser del trabajo. 2 días después, paseando por el parque, mi perro se soltó de la correa, nunca lo hace, y corrió directo hacia una mujer sentada en una banca. La mujer se agachó y dijo su nombre como si lo conociera. Mi perro se le tiró encima feliz, como con mi mamá. Y yo me quedé mirando a mi pareja, que se quedó blanco. No necesité revisar nada. Entendí que mi perro no estaba celoso, estaba confundido. Mi pareja olía a rutina de otra casa, y mi perro ya había estado cerca de esa mujer lo suficiente como para confiar. Esa confianza ajena fue la prueba que él nunca iba a entregarme. Historia 27. Lo supe por una llamada que yo nunca debí recibir. Un martes, a media tarde, me marcó un número desconocido. Contesté pensando que era del trabajo y una mujer me dijo, «Hola, soy de la clínica».
Confirmo la cita de matrimonio para hoy a las 6. Yo me reí por nervios. Creo que se equivocó. Y ella, ¿no es el teléfono de nombre de mi pareja? Dije que sí, que era mi pareja. Y la mujer, sin mala intención, remató. Perfecto. Entonces queda confirmada la cita para 2. Él pidió que la acompañante estuviera registrada como Valeria. Yo no me llamo Valeria. Colgué con las manos heladas. Él siempre decía que odiaba los trámites médicos y que no tenía tiempo. Llegó a casa más tarde con una tranquilidad rara. Le pregunté directo, ¿quién es Valeria? Se quedó en silencio 3 segundos, exactos. Luego intentó reírse. ¿De qué hablas? Le repetí palabra por palabra lo de la llamada, la hora, lo de cita para 2. Cambió el color de la cara. No negó al principio. Intentó atacar. ¿Por qué contestas llamadas de mi teléfono? Como si mi error fuera responder. Ahí entendí todo. No era solo una aventura, era organización. Era inscribir a otra persona con su nombre, usar su número, construir una vida paralela donde yo era solo la que pagaba la calma de la casa. Esa noche hice mi propio trámite. Saqué mis cosas y me fui. Sin gritos. La clínica ya había hecho el anuncio por mí. Historia 28. Me di cuenta por un simple «gracias por venir» que no era para mí. Mi pareja trabajaba con un portátil que a veces usaba yo para ver series. Un día lo abrí y apareció una ventana emergente. Reanudar documento. Carta para N. Pensé que era algo de trabajo, pero el cursor ya estaba en medio del texto. Solo leí 2 líneas, sin buscar más. Gracias por venir anoche. Me encantó verte dormir. La próxima vez, dejemos las luces apagadas. Sentí un vacío en el estómago. No era una novela, no era un chiste. Era la manera en la que alguien escribe cuando cree que está seguro. Cuando él llegó, le dije, ¿quién es N? Se le borró la sonrisa. Me dijo que era una nota para un cliente, y que yo saqué de contexto. Le pedí que leyera la frase en voz alta, tal cual. No quiso. Ese fue mi momento. Cuando entendí que algunas verdades no se esconden en chats, se esconden en borradores. En lugares donde uno escribe lo que siente y luego lo disfraza. Y él ya había escrito una intimidad que nunca fue mía.